En algunos países, por alguna razón que desconozco, los televisores Samsung de fábrica no vienen compatibles ni con el asistente de voz de Google, ni tampoco con el asistente Alexa de Amazon. Solamente en este caso, por ejemplo aquí en Colombia, la compatibilidad con asistentes de voz solamente es posible con el Bixby Voice, que es propio de la marca Samsung. Si ustedes, por ejemplo, notan que al encender su televisor Samsung y hacer todos los pasos del primer encendido y no les da la opción de cambiar el asistente de voz al de Google o al de Amazon Alexa, entonces si ustedes quieren acceder a esos asistentes de voz, sí o sí les toca cambiar el país o la región de su televisor a uno donde esos asistentes de voz estén compatibles. Por ejemplo, en este caso hice el cambio a Estados Unidos. En la descripción de este video les dejo un link a otro video donde explico cómo cambiar el país o la región de sus televisores Samsung para que vayan y lo vean. Y no se los voy a mostrar en este video porque sería algo demasiado largo. Entonces, bueno, antes de que decidan hacer el cambio de país o región, deben saber que si lo hacen, pueden ganar algunas aplicaciones como por ejemplo la TV Plus de Samsung, el hecho de que los asistentes de voz extra, el de Google y el Amazon Alexa, pues estarán compatibles. También en algunos modelos ganarán esta opción de Gaming Hub y podrán instalar la aplicación de Xbox y también Nvidia GeForce, entre otras, pero pierden también otras aplicaciones, como por ejemplo en el caso de Colombia y otros países pierden DirecTV Go y también Star Plus, por ponerles algunos ejemplos, y también pierden una de las cosas que a mí más me gusta del sistema operativo Tizen, y es que no va a ser posible la función de control remoto universal, es decir que no va a ser posible que con este control le den comandos tanto a un decodificador de señal digital de alguna compañía en sus países que ofrezca ese servicio, como al televisor, porque como ven aquí no aparecen opciones. En el caso de Colombia no aparece ni Claro, ni Movistar, ni ETV, ni ninguna otra. Entonces, para que tengan eso muy presente antes de decidirse por hacer el cambio de región. Entonces, cuando hagan ese cambio de región, en esos primeros pasos, porque es como si se reiniciara el televisor, les da la opción de escoger alguno de los asistentes de voz disponibles, el Bixby Voice, el asistente de voz de Google o el Amazon Alexa, o simplemente yéndose aquí a configuración, acá donde dice general y privacidad, y acá donde dice voz, aquí entonces pueden ver que están disponibles los 3 asistentes de voz mencionados, pero solamente pueden usar un asistente de voz cada vez. En este caso tengo seleccionado el asistente de voz de Google, que es el único de los 3 que en la mayoría de televisores Samsung que permite la función de manos libres, este asistente de voz no la permite, mientras que el Amazon Alexa y el Bixby Voice en algunos televisores sí permite esa función. Vamos ahora a hacer un ensayo con el asistente de voz de Google para que ustedes lo vean en acción y se den cuenta si vale la pena o no hacer el cambio de región en caso de que así lo requieran. The House of the Dragon. Esto es lo que encontré. Listo. Hizo la búsqueda, en este caso lo dije en inglés, pero pues lo entiende, me imagino yo que también en español. Y aquí, por ejemplo, muestra las aplicaciones donde estaría disponible esta serie. Dice que Apple TV y Prime Video, pero lo intenté y pues hasta donde sé esta serie no está disponible sino en HBO Max. Entonces le dan clic, esperan a que cargue. Y aquí dice ver en HBO Max. Esperamos de nuevo a que cargue. Lo estoy haciendo así sin hacer cortes para que ustedes mismos vean la velocidad de búsqueda y de carga de alguna búsqueda
Por cierto, este es el Smart TV Samsung Neo QLED QN90B, en este caso el tamaño de 50 pulgadas. Entonces cuando inician en su cuenta de HBO Max, directamente los lleva a la serie como tal y listo, la pueden reproducir. También quiero que vean que la aplicación funciona muy bien aun cuando cambié la región, o mejor dicho, aun cuando lo estoy utilizando en una región o en un país que no es el mío. Recuerden que yo vivo aquí en Colombia. Vamos a hacer otra prueba con este mismo asistente de voz, por ejemplo, con la serie de televisión Friends. Friends. Esto es lo que encontré. En este caso, bueno, ya lo había intentado, simplemente quería que vieran que no encuentra como tal la serie de televisión Friends, la comedia que fue tan popular hace poco más de 20 años. Solamente me arroja estos resultados. Entonces lo que he podido notar, porque ya había hecho varias pruebas antes de hacer este video, es que por lo menos con el asistente de voz de Google sí que encuentra algunas aplicaciones algunos programas o películas en algunas aplicaciones, pero otras, por ejemplo, no. Voy a hacer una última prueba. Lucifer. Esto es lo que encontré. Bueno, por ejemplo, con Lucifer me arroja estos resultados, pero en la aplicación donde debería estar, que es Netflix, no me arroja el resultado para poder irme a reproducirla a la aplicación como tal. Netflix solamente me da opciones de YouTube y estas otras 3 opciones, pero repito, la aplicación nativa donde me va a proveer la máxima resolución y la calidad en alto rango dinámico, que es Netflix, no me la arroja. Y yo ya tengo abierta mi cuenta de Netflix en este televisor. Aquí lo pueden ver, que tendría que reproducir sin problemas la serie que acabo de buscar, pero como pueden ver, pues simplemente ese aspecto no sucedió. Ahora voy a cambiar al asistente de voz Amazon Alexa. Recuerden, configuraciones, general y privacidad, voz, y acá escogen el Amazon Alexa. Me pregunta que si deseo cambiar a ese asistente de voz. Le digo simplemente que sí. Dice que puede demorar un poco para que como tal el televisor reconozca ya ese asistente de voz. Ya han pasado, ¿qué? 5, 6, 7 segundos. Vamos a ver si tal vez ya lo reconozca. Aquí dice, aparece cargando el Amazon Alexa. Todavía entonces no lo reconoce. Friends. Este asistente de voz tampoco hace la búsqueda de la serie de televisión Friends. The House of the Dragon. Sí, pareciera como que tiene la misma capacidad de búsqueda, por lo menos hasta ahora, en comparación al asistente de voz de Google. Por lo menos ya habiendo hecho esa prueba con Friends y ahora con la serie La Casa del Dragón, me da las mismas opciones de irme a reproducir la serie directamente en la aplicación donde está disponible. Y como pueden notar, se puede reproducir
sin problemas. No sé qué le pasó, parece que se quedó, bueno, por alguna razón presentó una mini falla allí. Y como les habíamos mencionado, este asistente de voz es compatible con la función de manos libres, es decir, que si digo Alexa, Alexa, subir volumen 10. Se demoró más de lo que yo querría, pero reconoció el comando. Segundo intento. Alexa, buscar Lucifer, Netflix. Esto es lo que encontré. Lo mismo como tal, es como si no pudiera acceder a todas las aplicaciones. Voy a intentar con otra aplicación que está dentro de HBO Max. Alexa, Game of Thrones. Esto es lo que encontré. Bueno, por lo menos aquí busca, sé que busca por lo menos dentro de Apple TV, dentro de HBO Max, también dentro de Amazon Prime, y da la opción de poderla reproducir directamente por medio de esta opción. Vamos a ver si carga la aplicación y me la deja reproducir tal cual. Este video es un poco extenso porque quiero que también experimenten ustedes qué tanto se demora en abrir. Sí que he notado que al haber hecho este cambio de región se ralentiza un poco en algunas aplicaciones. Bueno, esta vez por lo menos sí empezó a reproducir la serie Game of Thrones sin problemas. Voy a ver ahora si es posible encontrar alguna serie en Disney Plus, o que el televisor busque alguna serie en Disney Plus. Alexa, Encanto. El álbum Encanto, banda sonora original en español, está disponible con Amazon Music Unlimited, que te da acceso a más de 100 millones de canciones. Es gratis durante 30 días y después cuesta 14.900 pesos colombianos al mes hasta que canceles la suscripción. Consulta los términos en la app de Alexa. ¿Quieres iniciar el periodo de prueba gratuita y escuchar el álbum Encanto, banda sonora original en español? Bueno, ahí estaba buscando la película Encanto, parece que debo ser más específico. Alexa, Alexa, película Encanto. Bueno, en este caso sí busco como tal en Disney Plus. Y también me da la opción de reproducirla. Esperamos entonces a que cargue.
Sí, se puede reproducir sin problemas. Responsible for the music. Oh, pero esto es... Hear a little of your own story in these. Ah, pero esta no era la película, este es un musical. Vamos a ver, Encanto. Alexa, buscar La Era del Hielo película. Bueno, aquí me genera estos resultados. La mayoría son de la aplicación YouTube. Solamente este me lo genera con otras aplicaciones. Aquí me dice ver en Redbox. No tengo esa aplicación, entonces le doy acá donde dice más opciones. Y en este caso vamos a Disney Plus. A ver si aparece directamente en la película, que es lo que debería pasar. Parece que sí. Y sí. Reproduce sin problemas. Manto superior, tu inferior, núcleo interno. Entonces, aparentemente, bueno, buscan muchas aplicaciones, pero por alguna razón, hasta ahora no veo que sea capaz de encontrar en Netflix. Parece que ni este Amazon Alexa ni el asistente de Google son capaces de buscar en Netflix. Voy a hacer pruebas con estos a ver si de pronto busca, aunque al parecer no. Bueno, y dentro de la aplicación como tal tampoco hace búsqueda. Alexa, Vinland Saga Netflix. Alexa, Vinland Saga. Aquí busco en Amazon Prime, YouTube, YouTube. Alexa, Baki. Bueno, eso no tiene nada que ver con el anime, Amazon Prime, pero bueno, no busca como tal en Netflix. Alexa, One Punch Man. No busca en Netflix. Bueno, aparentemente por alguna razón que desconozco, no busca en Netflix, pero por lo menos busca en otras aplicaciones. Y por último, vamos con el Bixby Voice, que es digamos que el que menos, hasta ahora, el que menos búsqueda realiza en aplicaciones. Por lo menos todo el tiempo que lo he probado en otros televisores, no es como el más amplio en cuanto a búsqueda. Aparece lo mismo, que hay que esperar a que el televisor se acomode un poco. Hi Bixby. Lucifer, Netflix. Oh, sí la abrió, me dio una cachetada porque pensé que no la iba a buscar. Bueno, a ver, yo veo en algo si fue que le di la orden. Hi Bixby. Hi Bixby. Lucifer.
Tampoco es muy precisa, dije Lucifer y lo convirtió a Luis Silva, no sé por qué. Y pues sí, pues aparentemente busca dentro de otras aplicaciones. Voy a hacer otra prueba. Hi Bixby. Hi Bixby. Breaking Bad. No la busca en Netflix. Vamos a ver. Hi Bixby. Breaking Bad Netflix. Bueno, creo que lo que pasó ahora que dije Lucifer Netflix, simplemente lo tomó como Netflix y me llevó fue a la página inicial de Netflix y que casualmente estaba aquí en Lucifer, apenas vengo a caer en cuenta de eso. Entonces como tal lo que hizo fue eso, abrir en Netflix. Bueno, no estuvo tan mal, simplemente que desde mi punto de vista no vale la pena cambiar la región de su Smart TV Samsung solamente por el hecho de los buscadores que tiene extra, que en algunos países no viene el Amazon Alexa o el asistente de Google, porque realmente no es que hagan una gran diferencia. Pero si quieren acceder a aplicaciones extra, más concretamente la de Xbox, Nvidia GeForce, por ejemplo esta Samsung TV Plus, o por ejemplo esta aplicación Hulu, entonces en ese caso sí convendría, pero recuerden, como mencioné al principio, que pueden perder otras aplicaciones. Y además, por ejemplo, para esta función de Gaming Hub, recuerden que en mi canal ya hay videos al respecto, y que si en su país no está de fábrica y que si optan por cambiar la región o el país a uno donde sí esté disponible esta función, además deben conectarse a una VPN de un país donde ese servicio de forma nativa sí esté disponible. Y listo, eso es todo. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.